y qué honor para mí poder estar aquí en la culminación de esta jornada que han venido desarrollando. Así que mi gratitud y mi cariño para todos. A Bárbara y a Ángela, gracias por esta presentación tan amorosa, tan efusiva. Y espero sí que pasemos un rato aquí muy rico en esta conversación que vamos a tener, porque entre otras cosas, quiero que de alguna manera podamos hacer un espacio conversatorio. Así que los invito a todos los presentes a que escriban en el chat, a que hagan preguntas, a que nos manifestemos. Quiero cotejar, ¿se está escuchando bien? Bueno, entonces, eh, hoy voy a dedicarme a echar cuentos. Y el primer cuento tiene que ver con hablarles de un cuento que recientemente lancé, se llama El papá de las nubes. Querido papato, muchos niños en el colegio van a cine para ver a los superhéroes. Y yo afortunadamente no lo debo hacer porque lo tengo en casa. Eres tú. Eres el más fuerte, el más valiente, el que todo lo sabe y el que todo lo arregla. Gracias por cuidarme, por estar siempre ahí y por ser mi héroe favorito. Con amor, Nati. Y quiero entonces, después de esa carta, preguntarle a cada uno de ustedes cómo se sentiría un papá cuando una hija le manda esa carta. Y ahí los leo un momentico para que vayamos metiéndonos en la dinámica. No alcanzo a ver el chat. Si Angie, si me puedes ir diciendo, me haces de coequipera, me puedes ir diciendo lo que va diciendo la gente. ¿Cómo se sentiría un papá cuando te mandan esa carta? Sí, ahora Claro, mismo le ayudo. Ay, gracias. ok. Dale tú. Orgullosa, emocionada, en las nubes, feliz, feliz por aquí, mucha gente feliz y orgulloso de ver una cartita así de parte de un hijo. Bueno, entonces esa carta no es inventada. Esa carta es una carta que me hizo mi hija a mí. Por tanto, les voy a decir que este es un cuento de la vida real. Y una vez que mi hija me mandó esa carta, eh, habló que sentí un inmenso orgullo. Aquí los personajes tienen nombres reales. Mi hija se llama Nati y cuando hablo de Pepe, se llama Luis Carlos Quiñones, quien extrañamente en su casa desde niñito comenzaron a decirle Pepe. Entonces, sentí un inmenso orgullo, pero en ese momento también comencé como a mirar de que a veces los padres tenemos un profundo ego que nos lleva a sentir de que sí, soy el superhéroe. Pero dentro de eso, comencé a examinar un poco qué le había mostrado yo a Nati, a mi hija, para que crea que soy un superhéroe, que no me equivoco, que no me canso, que no tengo dolores. Y comencé a leer y a leer una y otra vez la carta. Y eso me llevó a una profunda reflexión y la reflexión de que ese concepto de superhéroe, que además nos lleva a ponernos muchas capas y que una capa que tiene mucho peso, algún día se podía dibujar frente a mi hija y que tarde o temprano ella vería que su superhéroe también tenía errores. Y comencé como a reflexionar también, y es lo que parte de lo que digo en el cuento, de que sostener esas capas de que no lloro, no decepciono, no estoy cansado, cuánto me había costado cuánto me había costado esconder unas lágrimas, el negar mis propias heridas para no decepcionar a mis hijos. Y ahí entonces lanzaría también la pregunta, ¿cuáles son esas capas que nos ponemos a diario para poder sostener una imagen frente a los hijos? Y lo hacemos desde el amor, para que los hijos no vean que tenemos dificultades, para que los hijos de pronto no vean que también tenemos dolores. Esa reflexión me hizo montarme como en la máquina del tiempo y me acordé qué pasaba con mi papá. Y me acordé que cuando yo estaba niño, mi ídolo era mi papá y también lo supuse como un superhéroe. Pero un día comencé a notar los errores de papá y comencé entonces, en vez de entenderlo, a juzgarlo. Sentí rabia, desilusión y lo bajé del pedestal quizás con dureza. Muchas veces me sentí más grande que papá porque había recibido eh, me había formado más que él y comencé a sentirme más grande y a querer opinar en la vida de mis padres y decirles qué tenían que hacer. Entonces, algún día entendí que a los padres no venimos a juzgarlos ni a señalarlos. Venimos a agradecerles por haber
prestado sus almas y ser los compinches para que nosotros estuviéramos en el plano terrenal. Y que lo que necesitamos es aceptar, respetar y honrar a los padres. Esa reflexión me llevó a otro momento. El primer momento fue el orgullo. El segundo, la reflexión y conectarme con la máquina del tiempo y ver qué pasaba con mi papá. Me llevó a un tercer momento que después de la reflexión y de hacer conciencia de lo que estaba sucediendo en mi vida, dije, yo no puedo volver a repetir esta historia. Y tomé enseguida una acción, y la acción es bajarme del pedestal, quitarme esa capa que tanto peso tenía y dejar de ser perfecto para mostrarme auténtico y mostrarme tal como era frente a mi hija. Lo que me inspiró a hacerle una carta a ella también. En esa carta le dije, hija, me sentí profundamente orgulloso de lo que me escribiste, pero también quiero decirte que no quiero que me veas como un superhéroe, como ese que no se equivoca, como que ese que no tiene errores. Quiero que si me veas como un superhéroe, sea algo más o menos así como el Chapulín Colorado, alguien que se cae, que es torpe, que se equivoca, que comete errores. Quiero que sepas que también soy frágil. Eso, recibido por mi hija, ella comenzó a verme de otra forma, no como el más fuerte del universo, sino como un hombre valiente porque me mostré tal como era. Y en su cuaderno, junto a las estrellas, ella escribió, mi papá no vuela, pero con él siempre estoy en las nubes. Eso es como un breve resumen de lo que trae el cuento. El cuento trae también un taller para que puedan desarrollar la gente. Y desde ese cuento, yo hoy que estamos hablando y hablando de la familia, un gran propósito del cuento El papá de las nubes es que nos podamos sentar con los hijos, así yo lo hice con mis hijos, a recrear vivencias de infancia, de juventud, todas las cosas que pasaban. Ustedes no saben cuánto logré a través de un cuento poder con ellos identificar cosas que necesitábamos sanar. También no solo recrear, sino comenzar a sentir. Y te preguntaría, y si puedes escribir, qué cosas has podido conectar y sentir con este breve resumen de lo que es el cuento, porque no te lo voy a leer todo, porque espero que pronto, bien sea por regalo de aquí o por cualquier cosa, este cuento llegue a ti. Que hagamos conciencia y que desde esa conciencia podamos sanar y podamos actuar para mejorar las relaciones de familia, sobre todo las relaciones de padres e hijos. Y no sé si aquí, Bárbara, me permite si hay algunos comentarios para ir andando en el camino. Eh, Bueno, tenemos por aquí algunos que dicen que están llorando ya, que es hermoso mostrarnos como somos humanamente y como tú explicas, sabiendo que nos podemos equivocar, pero lo importante es levantarnos. También están haciendo mención por lo que veo de algunos padres que ya han fallecido, parece ser, porque dice aquí, papi, te amo, sé que estás aquí. Aquí habla otra persona, dice Magali, me movió emociones lindas porque mi padre era un todo para mí. Si alguien más quiere comentar, está libre de hacerlo. Yo sé que a veces mostrar nuestras emociones es un poquito, ¿verdad? Como que nos sentimos vulnerables, pero este espacio es un espacio sagrado para que cada uno pueda liberar ese pensamiento, ese dolor o ese amor que tiene ahí escondido en su corazón. Y Luis Carlos hoy nos va a ayudar a sostenerlo en amor. Dice que es bueno, hermoso. Sí. bueno, y desde esa apertura que podemos ver y desde lo que Bárbara identificamos la importancia de sanar las relaciones con padres y la importancia de las relaciones de los padres e hijos, porque esa relación fuente marca nuestra vida. Y desde ahí, desde ese cuento, entonces quiero enlazar de esto que les voy a hablar, el mapa de las heridas invisibles. Y quiero decirte que las heridas más dolorosas no se ven, no sangran, no gritan, pero están ahí. Y si no las miramos, nos gobiernan. El 70% de los trastornos mentales en adultos tienen raíces en experiencias adversas de la infancia, según la Organización Mundial de la Salud. 1.500 millones de personas en el mundo tienen problemas de salud mental. Y entonces nos vamos más cerca. En Colombia, según el DANE, el 66.3% tiene problemas de salud mental. Y esos problemas de salud mental, como lo dijimos inicialmente, tienen su origen en
heridas infantiles. Entonces, aquí que estamos 85, 90 personas, pongamos que 100, o sea, de cada 10 personas, 7 tenemos problemas de salud mental y problemas, circunstancias de heridas infantiles. De por sí esas cifras nos llaman a tomar la atención, a prestarle atención al tema. Si a eso le sumamos que tengo la convicción que llegamos a este mundo con fines pedagógicos y que nuestra existencia aquí realmente es un proceso de aprendizaje continuo, necesitamos mirar que llegamos a la universidad de la vida y, a diferencia de la universidad académica, donde nos dan unas materias por cursar, la universidad de la vida no nos dice qué debemos cursar. Tenemos que descubrirlas nosotros. Por eso cuando se habla de heridas, se habla de heridas invisibles. Quiere decir que subyacen porque nos toca descubrir cuáles son las materias que tenemos que cursar. ¿Cómo se hace eso? La vida nos va entregando síntomas, nos va entregando personajes, nos va entregando circunstancias que nos van mostrando nuestras heridas. Esa persona que llegó a nuestra relación de pareja y nos abandonó es una muestra de la herida que necesito resolver. Esa persona a que fuimos al trabajo y el jefe que me humilló me está mostrando también que hay una herida que necesito sanar. Pero los seres humanos, todos esos síntomas, todas esas pistas, todos esos indicios, muchas veces no los tomamos. Por eso hoy se trata de develar esas heridas. ¿Para qué? Para que no nos gobiernen, para que no nos sigan cortando la energía de la vida. Y tercero, no es mirar las heridas desde la tragedia. Como decía Bárbara, hoy podemos tirar nuestra llorada aquí, podemos reír, podemos hacer lo que sea, pero vamos a quitarle el modo tragedia. Es importante que hoy podamos identificar que detrás de cada herida hay un propósito de amor para nosotros. Eso cambiaría sustancialmente. Entonces hay 3 factores que me llevan a esta charla que se llama el mapa de las heridas invisibles. Primero, el factor estadístico que ya señalé. Segundo, el factor pedagógico. Necesitamos descubrir las materias que vamos a cursar. A veces nos metemos a un curso que no nos corresponde y por eso no avanzamos. Y tercero, necesitamos encontrar el propósito de amor que hay en cada herida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto lo vamos a hacer no de una manera académica, no de lo que trae el libro, de lo que saqué de la inteligencia artificial. Vamos a ponerle carne, vamos a ponerle cuerpo, sí. Y entonces, la primera cosa que te quiero presentar, no sé si alcanzas a ver este muñequito acá. ¿Me confirma? ¿Se ve? ¿Confirmado, Bárbara? Sí, lo estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, este muñeco se va a llamar Nadie. Y Nadie puede ser Luis Carlos, puede ser Ángela, puede ser Bárbara, puede ser María, puede ser Pedro. Les presento a Nadie. Ese Nadie que tengo yo aquí, tú lo tienes allá en una hoja en blanco. Entonces, para ti no va a ser Nadie. Para ti va a ser, en el caso de Bárbara, Bárbara, tu hoja en blanco. Para el caso de Ángela, Ángela. Y lo primero que vamos a decirle, porque él nos va a representar, ¿qué quiere decir? Vamos a comenzar a hacer visible lo invisible. Y este muñequito le vamos a comenzar por agradecer por representarnos. Entonces, tú que estás ahí simbólicamente, míralo y agradécele. Te agradezco y di tu mismo nombre. Te agradezco, Bárbara, por representarme. ¿Estamos listos? ¿Vamos copiando? Bueno, listo. Entonces tenemos ahí a Nadie que nos va a representar y que va a comenzar a hacer visible lo invisible. ¿De acuerdo? Un Bueno, momentito, entonces, aquí algunas personas dicen que no veo a nadie. No, lo que sucede es, recuerden que le enviamos una hojita en blanco con un dibujo de un niño que se va a representarnos a nosotros, pero en caso de que no lo tengan, ustedes pueden coger píntalo, una hoja de píntalo una enseguida, una mascota. hoja en blanco y píntalo. Exactamente, una hoja en blanco y lo pintan como ustedes puedan, con su nivel de creatividad, no hay ningún problema. Entonces le van a hablar a esta imagen de acuerdo a todas las instrucciones que el señor Luis Carlos nos irá dando. Bueno, listo. ¿Estamos claros ahí? Bueno, vamos a tener también, si tienes unas benditas o unas curitas, como se llamen en cualquier lado, vamos a tenerlas disponibles. Si no las tienes, pues con tu mismo plumero simúlala y después vamos haciendo el ejercicio. Estos van a ser los instrumentos que vamos a tener para desarrollar esto. Primera cosa. Segunda cosa, les he hablado aquí
entonces que no vamos a hacer una charla académica, sino vivencial. Y para ser vivencial, lo primero que quiero poner a disposición de ustedes es mi niño interior. Aquí está mi niño interior. Y quiero invitar a tu niño a que me acompañe al paseo que les voy a decir ahora. Entonces, quiero que todos escriban ahí, aquí está mi niño interior, porque este es un paseo de niño el que vamos a hacer. ¿Cómo va la gente escribiendo, aquí está mi niño interior? Ya vamos escribiendo. Yo comencé escribiendo mi niño interior. Vamos a ver si están continuando. Aquí está mi niño interior. Recuerda lo importante que es escribir, porque cuando escribimos estamos sacando esa emoción fuera. Gracias Entonces por es traer a eso, gracias por traer eso y les voy a decir que vamos a usar un triángulo creador. Y el triángulo creador, ¿qué necesita? Primero, presencia, estamos aquí presentes. Segundo, palabras, aquí vamos a repetir frases sanadoras. Y tercero, para que haya un triángulo creador se necesita la forma. A veces dicen, no, que lo dejo, no. Si no lo haces, si no le das forma, la creación no produce y la transformación también. Y gracias por traerlo aquí. Entonces vamos a seguir instrucciones y vamos a hacer. Entonces, listo, ya está aquí el niño interior. sí. Bueno, entonces esos niños interior, vamos energéticamente, así como si nos uniéramos a través de la energía de Healy, vamos por la mano a un paseo. Y como vamos a sanar heridas infantiles, los invito a que lleguemos a una clínica. Y esa clínica se va a llamar Sanando Heridas. El paseo va a ser una clínica, Sanando Heridas. Como nosotros le acostumbramos a decir todo, ponerle siglas, la clínica se llama Sanaer, Sanando Heridas. Y comenzamos el paseo y llegamos al primer pabellón, el pabellón del rechazo. ¿Y por qué reconocemos el pabellón del rechazo? Porque tiene un eslogan: no debía existir. Y cuando llegamos a ese pabellón y mi niño interior ve ese letrero, se acuerda que en algún momento de la vida sentí que me moría y que cada rato tenía la sensación que me iba a morir. Y no es porque me quisiera suicidar ni nada, sino que tenía una sensación de que, y me cuestionaba sobre la valía de mi existencia. Y fui a una terapia y la terapeuta me preguntó sobre cómo había sido mi embarazo. Y yo le dije, doctora, lo único que sé es que mi mamá tenía 15 años, iba a cumplir 16 cuando quedó embarazada de mí. Me dijo, bueno, averigua de tu embarazo. No me pareció tan fácil preguntarle eso a mi mamá, pero un día, como decimos aquí en Barranquilla, me dio la papaya. Me dijo, negro, mañana cumples años, qué chévere. Y yo le dije, sí, mami, a propósito, te quiero decir, aquel día me puse a pensar que tú tenías 15 años cuando estabas embarazada de mí. ¿Tú nunca pensaste en no tenerme? Y mi mamá agachó la cabeza y lloró. Entonces la abracé y le dije, gracias, madre, porque preferiste la vida. Y ese fue un momento de sanación, porque parte de lo que sucede con la herida del rechazo, que es la única que puede venir desde la barriga. Y puede ser porque la mamá tenía poca edad o porque estaba de pelea con el novio y no quería quedar embarazada y comienza a hacer eso. Y no es porque sea una mala mamá, sencillamente porque es humano lo que acontece con eso, pero el niño o el que está en la barriga no siente eso. Esas personas que tenemos una herida de rechazo, muchas veces vivimos con ansiedad en la vida. Y ansiedad porque parece que la vida se fuera a acabar porque no vamos a asistir. Y esa herida, aquí en nadie, que se produce en la barriga, se instala en el pensamiento, en el cerebro. Entonces vamos a trazarle, para conocer la herida, vamos a trazarle una rayita ahí en el cerebro. Yo también se la voy a trazar. Y es importante que cuando traces la herida, la veas, ya la estás viendo. Quizás estaba oculta, pero ya la ves. ¿Mm? Y esa herida
como está ahí en el nivel del cerebro, tiene unos síntomas tales como migraña, como dificultad para dormir, como dermatitis. Y el niño que tiene esa herida de rechazo tiene que ser el niño que siempre está aislado, el niño que quiere ser invisible para que no lo vean, porque si lo ven, se puede morir. Y es el adulto que llega a las organizaciones y en las organizaciones no da una idea por temor a que esa idea sea descartada. Tiene la respuesta ideal de algo y no la dice. ¿Conoces a alguien así en tu organización o en tu vida? Y quizás ese alguien seas tú. Entonces, estamos viendo los síntomas del pabellón del rechazo y cuando tú quieres salir de ese pabellón del rechazo, hay una condición. Debes cumplir dos condiciones para poder salir. Primero, un reto. Y el reto es contestarte una pregunta. Y segundo, después, desarrollar una frase sanadora. Entonces, primero, el reto. La pregunta es, ¿en qué momentos de tu vida todavía te escondes para ser aceptado? Y escribe ahí dos cosas. Y ya que las tienes escritas, entonces vas a cumplir con la segunda condición, con el segundo reto. Y el segundo reto es que vas a colocar en la herida una bendita, así como la estoy colocando yo. Una curita, algo que tú significas. Si no la tienes, algo que signifique para ti sanar. Y ahora vas a ver la herida, vas a colocar tu mano en la herida y quiero que todo lo ponga, que hagas esa forma y con los ojos cerrados vas a decir una frase sanadora. Soy valioso tal como soy. Y respírala y llévala a tu corazón. Repito, soy valioso tal como soy. Y salimos de ahí y entonces nos vamos para el pabellón de al lado. Y ese pabellón del lado se llama el pabellón del abandono. ¿Y cómo lo identificamos? Tiene también un eslogan que dice, siempre me dejan solo. Y cuando mi niño interior ve eso, se acuerda también de esa misma mamá que cuando tenía 20 años tenía 3 hijos, separada y le tocaba salir a trabajar. Y mi niño sentía, mamá no está para mí. Y más aún, mamá llegaba a casa cansada y muchas veces decía, no puedo, no quería saber de nosotros. Y lo interpretaba como un desamor lo que ella estaba haciendo para poder sustentarnos a nosotros. Esa herida, aquí en nadie se aloja aquí, en el corazón. Y mírala y reconócelo. Y como es en el corazón y duele mucho, el pensamiento que se instala es, amar es igual a perder. Y por eso nos generamos una coraza contra el amor. Nos pasamos buscando el amor por la vida y se genera un miedo profundo a que nos dejen solo, a la soledad. No nos gusta la soledad. Por eso muchas veces salimos de unas relaciones para otras, diciendo eso y que un clavo se saca otro clavo.
pero no, un clavo no saca otro clavo, seguimos clavados. Y esa persona, físicamente, ¿cuáles son sus síntomas? Ansiedad, no duerme porque alguien se le puede ir, la energía se baja, sufre de insomnio y de alteraciones digestivas. El niño vive alerta porque me van a dejar y no quiere estar solo. Y el adulto se aferra, es el que tiene relaciones tóxicas, el que tiene parejas equivocadas, el que permanece en un trabajo que odia, ese que en las organizaciones no renuncia aunque sufre y que cuando se enferma parece un niño desvalido que necesita cuidado. Es ese que cuando tiene una relación pregunta, dime que me quieres, dime que vas a estar toda la vida conmigo. Todos esos síntomas te van mostrando de ti y quiero que lo hagas para ti, no de pronto que mi pareja me dice así, bueno, después lo verás, pero este momento es tu ejercicio. Y hemos visto los síntomas y las características y necesitamos salir de ese pabellón, los dos retos para salir de ese pabellón. Primero, escribe dos cosas que nunca pudiste decirle a alguien que se fue. En mi caso, yo le diría, no era necesario, me causó mucho dolor. Y en mi caso, la otra sería decir, quebrantaste todos los valores que se podían quebrantar. Y colocado eso, escribe ahí, hoy elijo quedarme conmigo. Muy a pesar de eso, elijo quedarme conmigo. Y entonces viene la frase sanadora y vamos a hacer lo mismo. Cogemos la curita, la llevamos al pecho, la colocamos en el pecho, ponemos las manos, cerramos los ojos y, y decimos la frase sanadora. Me acompaño y me sostengo. Y respírala fuertemente y llévala a tu corazón. Repito, me acompaño y me sostengo. Y salimos de ese pabellón. Y yo dije, bueno, ya 2 pabellones, llevo 2 de 2. Espero que en el próximo no me toque. ¿Mm? Y me encuentro con este letrero. Soy una carga. Esa carga es la herida de humillación. Llegamos al pabellón de la herida de humillación. Y yo que pensaba salvarme, no me salvé. Ya llevo 3 de 3. ¿Mm? Y me acordé, aunque me acordaba muy poco, que realmente, bueno, me toca hablar de mi madre porque como estaba separada, vivíamos con ella. A veces decía, estos pelados son mucha carga para mí, 3 pelados. Llegaba y mi abuela y mis tíos se quejaban de las pilaturas de nosotros y esa pobre mujer debería tener la cabeza así. Entonces, eh, decía, no, estos pelados son una carga, sí. Pero además de eso, a veces cuando no nos acordamos desde el inicio de nuestra herida, de lo que sucedía con nuestros padres, la vida nos va mostrando más adelante acontecimientos. Y por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó algún día eso que hacían en los colegios de aquí, que llegaban en el colegio y cogían y te sacaban de clase. Y te sacaban de clase porque no habías pagado. Te exponían públicamente. Y todos los compañeros comenzaban, mala paga, no sé qué vaina, ratero, paga el colegio. Y tú te salías así, yo salía de clase y entonces llamaba a mi papá, hey, no quiero venir más al colegio, lo amenazaba, si tú no pagas eso. Hey, de adulto aprendí cuántos padres tienen que hacer casi un esfuerzo sobrehumano por cumplir con las obligaciones
económicas con los colegios, porque a veces la mano no está como eso. Pero el niño no entiende y se siente humillado y avergonzado. Entonces, la herida de humillación se instala en el vientre. Y vamos a ponerla aquí en el vientre. Le hacemos la rayita y seguimos con la misma dinámica. La miramos. Se trata de hacer visible lo invisible. De hecho, ya tenemos ahí la herida de rechazo, la herida de abandono y ahora llegamos a la de humillación. Y ese realmente es el gran dolor de quien tiene una herida de humillación, que realmente lo expongan, que se burlen de él. Y crece ese niño con vergüenza, tengo vergüenza de, carga con culpas el adulto que no son suyas, busca servir muchas veces a otros para no ser criticado. Y ese es el que en las organizaciones o en la vida evita hablar en público porque no quiere que lo expongan. Y tú a veces verás mucha gente que se expresa muy bien, pero no quiere hablar en público, dice, no lo sé. Ese es un síntoma que te genera eso. ¿Conoces a alguien así o eres tú? Ese es también el que llega a una empresa y tolera maltratos. Es también quien acepta recargas laborales. ¿Conoces a alguien así? ¿O puedes ser tú? Y ves mirando los síntomas. Y entonces aquí volvemos al reto para poder salir. La pregunta, ¿qué parte de ti escondes para no ser expuesto? ¿Qué cosas en las que creemos que somos buenos y no decimos por expuesto? Yo, por ejemplo, alguna vez un profesor me dijo que yo era muy malo para escribir porque le parecía que era cursi, porque yo le escribía el amor y dejé de escribir y ahora lo retomé porque es parte de exponerme. No importa lo que piense el mundo, es lo que yo quiero ser. Y entonces, si ya escribiste eso, vamos ahora a coger nuestra bendita. Vas a mirar esa herida ahí en el vientre. Ojo, es conciencia, es forma. No te lo estoy diciendo porque me gusta por capricho, sino porque lo veas, es forma. Y mira esa herida. Y ahora colócale cariñosamente la curita. Y vas a cerrar tus ojos y vas a repetir con amor. Mi esencia es digna de amor. Quiere decir que en la herida de humillación, la invitación es a recuperar mi dignidad. Bueno, llevo 3 de 3. Estoy invicto. Salimos de ese pabellón y me voy para el vecino. La herida de traición. Y tiene un letrero que dice, me fallaron. Y esa sí me salió rapidita porque la herida de traición está en cosas simples. Eso de que el adulto promete algo y no lo cumple cuando abusan de tu confianza. Y esa no las hicieron y nosotros también la hacemos. ¿Cuántas veces cuando no le cumplimos a nuestros hijos le prometemos algo y resulta que no lo cumplimos y pensamos que eso no tiene ninguna incidencia en el inconsciente del niño? Y yo me acordaba, y ya esta no voy a echarle la culpa a mi mamá, sino ahora a mi papá, y no es la culpa, después vamos a hablar que es un acto de responder como adulto de lo que pasa. Y me acuerdo que como mis padres eran separados, mi padre me prometía que me iba a buscar el fin de semana y el pelado hacía su maletica y llegaba el domingo y papá no llegó. Para papá de pronto era normal porque se ocupó y me daba las explicaciones, pero para mí, pues me falló. ¿Y dónde se siente esa herida? Voltea a nadie, en la espalda, aquí está, en la espalda. Y mírala, la herida de traición. Y eso desarrolla en el niño y en el adulto un miedo a entregarse, un miedo a la intimidad, un miedo a soltar el control.
¿Por qué? Porque no puedo confiar en nadie. Y los síntomas que se generan con esta herida de traición es el dolor en la espalda, la tensión muscular, el bruxismo, el insomnio por sobrepensar. Pienso, pienso y pienso y pienso. ¿Reconoces algunos de estos síntomas en ti? Y es un niño que parece vigilante. Son esos niños que dicen, bueno, pero él es casi un adulto. ¿Por qué? Porque tienen una madurez prematura. ¿Y por qué tienen esa madurez prematura? Porque dicen, yo debo cuidarme solo, yo me cuido solo. Es el adulto que controla todo porque dice, si yo no lo hago, los otros no lo van a hacer, también como yo. Y además de eso, se muestra como no vulnerable, con poca paciencia al error. Y yo veo muchas organizaciones así, no nos podemos equivocar porque pareciera que eso rompe con cualquier equilibrio de las organizaciones. Tienen dificultad para delegar, trabajan muy poco en equipo. ¿Conoces personas así en las organizaciones? ¿Conoces personas así también en tu esquema familiar? O quizás no son los otros, sino quizás ese soy yo. Volvemos a querer salir entonces de este pabellón. Y este pabellón nos trae la pregunta, una pregunta muy de enfoque, y es para ti. ¿En qué te traicionas a ti mismo? Yo particularmente he descubierto que muchas veces en las relaciones de pareja cedo muchas cosas por llevar eso que dice la fiesta en paz y dejo de ser auténtico. Me niego a mí mismo y con eso me traiciono. No sé si a ti te sucede. Y bueno, vamos a ponerle a la espalda a esa curita ahora. Vuelvo y digo, hazlo, es la forma que es importante. Y esta herida es tan tesa que ni la curita quiere soltar. Y a veces nos sucede eso, que para cicatrizar, y ahí la colocas. Y entonces con el mismo ritual cierra los ojos y vas a repetir conmigo la frase sanadora. Confío en la vida y en mi intuición. Y el llamado de la herida de traición es a recuperar la confianza. Y siéntelo ahí y respíralo y llévalo a tu corazón. Bueno, ¿cómo les ha parecido el paseo hasta ahora? Nos falta un pabellón, pero ¿cómo va este paseo? Estos niños interiores, ¿cómo van? ¿Qué dicen ahí, Bárbara, del paseo? Bueno, sanando, perfecto. La verdad que ha sido muy liberador, sanador, sublime. ¿Le gustó? Aquí hay alguien que dice que tiene esas 4 heridas, que hasta ahora no lo había visto, que está descubriendo nuevas heridas. Un paseo muy Sí. duro, pero increíble, muy liberador, reconociendo. Bueno, Excelente. Gracias por bueno, compartir todos. bueno. Y seguimos, porque no se ha acabado y además este paseo tiene algo, no tiene reversa. Solo se sale de esa clínica caminando hacia adelante. Y llegamos al pabellón último, el de la injusticia. La injusticia se ubica en los hombros. Aquí vamos a colocar también a nadie que ya para ti tienen hombros, en los hombros y en las manos. Y ya ustedes sabrán cuáles son los síntomas de eso, ¿verdad? Dolores musculares, artritis, dolores en las articulaciones. Y esa injusticia que yo pensé, oh, ¿será que tengo los 5? Y arranco. Si no soy perfecto, no me van a querer. Y me acordaba yo de mi papá, ese que no estaba en casa, pero cuando hacíamos algo, mi mamá llamaba a mi papá para que él fuera quien nos regañara.
y me encontraba el hombre con la severitud, con la justicia, usted no sé qué, y si no estudia, usted va a ser basurero, y si no, pero con términos bien gruesos. ¿Mm? Y aprendemos que para merecer algo tenemos que ser perfectos. Ahí tenemos padres severos, padres juzgadores, padres muy duros. Y el temor que se desarrolla en la vida es a ser juzgado, a ser tratado con injusticia, pero también desarrollamos la virtud del perfeccionista, que primero es quien más duro se da. Nos volvemos en el juez más implacable con nosotros mismos. La gente nos puede ver bonito, pero nosotros no saben por qué. Porque para todos somos insuficientes. Siempre nos falta el centavo del peso y no celebramos las cosas bonitas de la vida por aquellos que nos faltó. Los síntomas corporales son problemas circulatorios, dolores musculares, como dije, piel sensible, rigidez corporal. Y es el niño que busca el reconocimiento a través del logro, que oculta emociones para no verse tan débil. Y es el adulto exigente, rígido, perfeccionista, duro, totalmente duro. En las organizaciones son personas muy comprometidas porque les gusta la perfección, pero son personas que no reconocen a nadie porque no se reconocen, siempre hace falta algo. No ven lo bueno que sucede, sino si usted quiere tener un buen auditor en su empresa, busque a alguien con una herida infantil, porque ese es el que ve el error enseguida. Hay 100.000 cosas buenas, pero ese enseguida te destapa el error. Son buenos auditores y son intolerantes ante la mediocridad. Más que participativos, son competitivos. Y entonces llegamos a la salida y en esa salida hay que cumplir dos retos. Y el primer reto es una pregunta. ¿Qué pasaría en mi vida si acepto la imperfección? ¿Cuánto peso soltaría? Y respóndela. ¿Y a mí qué trabajo me ha costado eso? Pero algún día entendí una frase que incorporé para mí, que lo perfecto es la imperfección. Y entonces vamos a colocar simbólicamente un hombro o en la mano, donde tú quieras, donde tú sientes que está más representada esa herida para ti. Y vamos a colocarlo y vas a cerrar tus ojos y vas a repetir conmigo: no tengo que ser perfecto para merecer amor. Y yo lo diría también de otra forma: soy imperfecto y merezco amor. E inhálalo y siéntelo. Y ahora siente que das un paso adelante y saliste de la clínica. Y cierra como un poquito los ojos, mira a tu nadie y míralo con amor. Y siente liberación. Y una liberación que consiste en pasar del rechazo a otra situación. Porque cuando las heridas las podemos ver, los colores de la vida cambian. Y pasamos del rechazo a la aceptación. Y miren cómo los colores cambian. Mira el rechazo y mira la aceptación. Pasamos del rechazo a la aceptación. Pasamos del abandono a la conexión y al amor. Pasamos de la humillación
a la dignidad recuperada. Pasamos de la traición a la confianza en sí mismo y en la vida. Pasamos de la injusticia a la sabiduría y el equilibrio. Y podrán decir después de este camino recorrido, de este mapa, y por eso es un mapa, porque recorrimos un camino para encontrar el amor y de conexión con el amor, podrán decir, bueno, y a este tipo sí le pasaron tantas cosas que tiene 5 heridas. Quizás me pasaron muchas para ti, pero pocas para otro, porque cada vida es independiente. Así que no comparemos las heridas con los otros. O como dice uno, bueno, pero si yo tengo, mira, cuando alguien cuenta algo que es más duro que yo, bueno, ¿yo de qué me quejo? No se trata de quejarte, se trata de hacerlas visibles y de aceptarlas. Porque cuando nos vemos esto, nos damos cuenta que las heridas son ilusiones, son creaciones que nosotros tenemos y creencias que generamos porque es el proceso pedagógico que necesitamos cumplir. Si yo no tuviera esas 5 heridas, no pudiera hoy estar aquí mostrándole la cara a ustedes. De tal manera que el tener 5 heridas, lo que nos hace es unos alumnos sobresalientes. Cogimos 5 materias en esta vida. No quiere decir que los otros sean menos o no, pero lo que quiero decir es que estamos cursando unas materias y que esas materias tenemos que trabajarlas y ponerle acción para transformar. El colocar o el repetir estas frases sanadoras todos los días son supremamente importantes. Y entonces ahí viene algo fundamental. Tú te imaginas, si tomas este muñequito, cómo puede vivir un ser humano con esas heridas adentro. Ustedes saben qué se corta ahí. Se corta nada más y nada menos que la energía de la vida. Y de ahí la enorme importancia de Healy, porque Healy, a través de cada uno de sus componentes, a través de cada una de las cosas que podemos utilizar de Healy, podemos entregarle energía también y ayudar a cicatrizar y a sanar esas heridas. Porque Healy también, a través del módulo Coach, por ejemplo, trae una información transgeneracional que hace posible que lo invisible se vuelva visible, de tal manera que cuando es visible ya sabemos cómo trabajarlo. Y ese es un gran propósito. O sea, la sumatoria del ejercicio humano, del acompañamiento, a la energía que puede entregarnos un aparato de la valía como Healy, puede hacer que podamos ser seres sanos. ¿Y cuál es el llamado en este momento entonces? El llamado es que nosotros podamos tener niños alegres, niños que disfruten de la vida, porque de ellos. Y te voy a pedir que te pongas de pie entonces en este momento y que me acompañes a bailar con ese niño. Colócate de pie, quiero verlo a todos de pie. Mira Here tu come niño the ahí. stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Quiero verlo bailar, a ver, lo veo todo. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me here, the fire is sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Just them up and go. Oh, here come the upstepper. I'm the lyrical Pon tu pantalla, gangster. que no tiene la Big pantalla. up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Y entonces,
Ahí con ese niño feliz, con ese niño sanado, te voy a invitar a que abraces con amor tu niño. Y dura un minutico ahí sintiéndolo. Y pudiendo decirle que aquí está el adulto para acompañarte a sanar, para ver el propósito de amor que tuvieron nuestros padres y que tienen nuestros padres en nuestra vida. Los que se fueron y los que están. Para descubrir también que en el dolor de ellos y en sus fallas hay una gran dosis de amor para nosotros. Para agradecerles por haber sido compinches, para que nuestra alma viniera aquí a hacer el trabajo que nos corresponde en el plano terrenal, para llenarnos de gratitud, para decirle sí a la vida. Mi niño se despide de ti. Gracias por acompañarme en este paseo. Luis Carlos, todos estamos sumamente emotivos, liberados. Hay mensajes muy hermosos aquí, gracias, que lloró, que se reconocieron. Realmente ha sido un momento de mucha introspección y le damos muchísimas gracias a todos por permitirse este momento que es vulnerable, como decía Luis Carlos, pero que nos va a llevar a otro lugar. Y la verdad que estamos sumamente agradecidas de usted, de su tiempo y de mostrarnos esas heridas desde este cuento tan emotivo. Y algo que me llamó la atención, Luis Carlos, que cuando usted era niño, un profesor le dijo que usted no sabía escribir. Fíjese cómo un comentario que probablemente pudo lastimarle bastante, hoy es uno de los recursos que usted usa para seguir sanando y, por supuesto, transformar la vida de muchos, incluido adultos y niños, porque ver estas historias como cuentos de niños, realmente sé que a nuestros hijos también les servirían bastante para desde muy temprano comenzar a identificar todo eso que nosotros como padres, como usted decía, a veces repetimos patrones y no nos damos cuenta, y otras veces simplemente lo hacemos desde la ignorancia, porque no somos perfectos, pero si amamos esa imperfección y la ponemos ahí delante de una bandeja, como decimos, que expuesta para mostrar esa parte vulnerable como es padre, realmente tendríamos familias o podemos comenzar a tener familias distintas con un corazón mucho más abierto a aceptar cada proceso en el que estamos viviendo como parte de una enseñanza. No sé si usted nos quiere decir algo ya para terminar con su parte y que pasemos con Angie, que nos tiene un testimonio hermosísimo de cómo las frecuencias, de cómo la comunidad de Healy le ha apoyado a ella, además de otras experiencias que ella ha vivido, para transformar su vida, para llegar a ser la mujer que es ella en el día de hoy. Y que estoy segura que cada una de estas heridas le generaron a ella también un recordatorio de todos los procesos que ella ha pasado. Cada uno de nosotros ha vivido momentos muy vulnerables. Y como yo decía al principio, este día de hoy es un cierre distinto. Si lo vemos así como todos los días de la cumbre, pudiéramos haber pensado que hoy iba a ser un día como de mucha efusión. Sin embargo, hemos decidido que hoy sea un día de introspección, de que vayamos dentro de nosotros y podamos reconocernos y podamos vernos como lo valioso que somos, pero que cada día tenemos la esperanza y tenemos recursos para seguir transformando nuestras vidas. Así que, Luis Carlos, dígame si quiere algo ya para finalizar con la parte suya o si le falta algo más, porque por el silencio entendí que ya habíamos como concluido con el ejercicio. No, yo solo me llevo la gratitud con Dios por regalarme este espacio
por permitirme compartirlo con mucha gente. Y realmente yo he aprendido que si sano yo, sana el mundo. Entonces, procuremos sanar todo, que estaremos sanando el mundo. Porque cuando nos sanamos a nosotros, sanamos a nuestros padres, pero también sanamos a nuestros hijos y cortamos la barrera. Así que gracias por todas estas palabras hermosas que escucho ahí. Y, y qué bueno poder haber llegado a los corazones de ustedes. Hay alguien pregunta que si tienes Instagram, sí, ahí lo pueden colocar. Angelita. Sí, Angie, por favor, puedes anotar acá la cuenta del señor Luis. Ahí está. Vamos a ponerle corazoncitos a Luis, Señor, como un acto de agradecimiento por esta vía, de todo lo que nos ha entregado hoy, de cómo nos ha permitido hacer ese recorrido por ese centro de sanación y pasar por cada una de estas heridas. Vamos a ver, quiero ver muchos corazones, quiero ver corazones. Vamos, anímense. La cuenta del señor Luis es @QuinoneQ, ¿verdad? Sí, señor. Ok, acuérdense que su apellido es Quiñones, pero como en las redes a veces el tema de la ñ es un poquito complicado, es @QuinoneQ, Q de queso. Entonces queso ahí lo pueden... que en mi caso es de Quevedo, porque sí, de Quevedo, exactamente, de Quevedo, sí. Tengo 2 apellidos con Q. Ok, perfecto, sí, entonces lo vamos a ir siguiendo porque entendemos que tiene mucho contenido de valor en sus redes sociales y además también ahí pudiéramos ver cómo tener otros materiales de él, de lo que ya ha publicado. Entonces ahora vamos a darle la oportunidad a Angie, que tiene cosas hermosísimas que decirnos, que también sé que van a remover el corazón de todos. Angie. Gracias, mi Bar, y a Luisca. Sin duda, yo sabía, él empezó a hablar y ya los ojos se me encharcaron. Yo he estado en procesos con Luisca cuando lo he visitado en Barranquilla, que es su ciudad de origen. Siempre me sienta en su sala y ven acá y yo ya sé que hay un proceso de por medio, pero qué procesos tan sanadores. Y hoy pude reconocer nuevas heridas. Así que gracias, y no, a mí él... Mejor dicho, a mí la emoción me brota siempre por los ojos y vivo encharcada. Y sé que mi testimonio les va a gustar. Sé que hoy nos hemos extendido un poco más, pero vale la pena este tiempo. Era muy importante para todos que han seguido durante estos 3 y hoy 4 días toda esta información que hemos compartido, pero llegar a esta parte tan sublime, porque como lo decía Luis Carlos y lo hemos repetido a lo largo de estos días, estamos aquí para compartir una información que va a trascender barreras, que va a llegar no solamente a ti y al núcleo de tu hogar, sino al mundo entero. Entonces, vale la pena este tiempo, hónrate por regalarte este espacio, por concedernos. Si algunas personas se tienen que salir, ok, pero quédense hasta el final porque vienen regalos muy importantes y pues para no hacerlo tan largo, voy a buscar mi presentación que la tenía lista y creo que algo hice, ya miro, denme un minuto, porque tenemos unos regalos muy importantes para ustedes, tenemos noticias, queremos que todos pertenezcan a la comunidad Healy y lo pueden hacer a través de estos dispositivos que obviamente van a impactar no solamente tu vida, sino la vida de muchas personas. Estoy tratando de buscar mi presentación que... Bueno, cosas pasan. Si me permites un momento, mi Bar, por favor, yo ya la acomodo. Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues mientras viene la presentación de Angie, yo les voy a pedir que me vayan colocando una palabra, una frase de cómo vieron este tiempo sanador, este tiempo de liberación, con una frase para que se queden con ella guardada en sus corazones y que cada vez que la piensen, para que puedan anclarla, cada vez que la piensen, recuerden este momento del día de hoy. ¿Cómo sería? Súper poderosa, vamos a ver, fenomenal, liberador, paz, acepto a mi niña sanada, qué lindo, un nuevo comienzo, alivio, wow. Cada vez que ustedes recuerden esta frase que han elegido,
van a venir a sus memorias los momentos que vivieron ahora en este espacio, de cómo pasaron por cada una de estas heridas. Y como decía Angie, tenemos por aquí iluminación, que ella es todo lo que necesita, aceptación y reconocimiento. Súper espectacular. Gracias, Marta, por esas palabras tan lindas y cada uno de los que nos han compartido qué están sintiendo. Y los que no tienen conocimiento, todavía no pertenecen a la comunidad de Healy, mientras Angie nos muestra, quiero decirles que todo esto que nos habla el señor Luis Carlos, Healy nos apoya de manera intencional porque tiene módulos para trabajar la sanación del alma. Tiene módulos que a través de sus frecuencias cuánticas van a ayudarnos a borrar esas memorias de dolor que están en nuestras células, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y que nos liberan de ella poco a poco. A veces queremos ver el dispositivo como algo mágico, pero sabemos que no lo es. Es un dispositivo científico con muchas investigaciones de por medio, con muchos médicos, científicos y doctores especialistas en el área de la medicina frecuencial que han trabajado por largos años para llevar a cabo y tener como resultado este producto que hoy tenemos en el mercado y que somos afortunados de tenerlos. Somos afortunados de poder compartir espacios como este, donde no solo nos enfocamos en mostrar lo que tenemos en las manos para ayudarnos a sanar, sino que también agregamos valor de contenido como este para que lo podamos como incluir en nuestro día a día, en nuestra vida, junto al dispositivo Healy, porque Healy termina convirtiéndose en ese accesorio perfecto, como digo yo, que me acompaña en cada etapa de mi vida, en cada área, incluso en lo que llega de manera repentina, porque no tenemos el control de lo que va a pasar cada momento de nuestros días. Sin embargo, el dispositivo tiene más de 9 millones de frecuencias que nos ayudan a armonizarnos completamente, de manera integral, mente, cuerpo y espíritu. Y como decía Luis Carlos, estas emociones no solamente dañan nuestros pensamientos, dañan nuestras relaciones, dañan nuestras finanzas, dañan nuestro cuerpo y comenzamos a enfermarnos. Porque cuando un órgano ya tiene una dolencia manifestada, ha sido producto de que hemos tenido muchas emociones ahí encontradas. Angie, me avisa desde que estés lista, por favor. Bueno, voy a hacerlo de esta forma. Voy a hacerlo de esta forma porque como tengo la presentación de Luisca, cada que le doy a ampliar me sale la de él primero. Entonces, bueno, no importa. Lo que tiene valor aquí es lo que vamos a compartir. Yo tengo un testimonio muy lindo que de verdad me ha tocado las fibras y perdónenme si se me va a quebrantar la voz porque es de mi sangre, de mi raíz, tiene que ver con mi hijo. Para los que no me conocen, pues sí, me identifiqué con muchas heridas y obviamente aquí tengo mi ejercicio, miren cómo lo hice de lindo, me encantó y esa herida de la injusticia la trabajé mucho el día de hoy y me identifica porque soy muy apasionada. Me he dedicado yo hoy en día me llamo embajadora de frecuencias, pero mi misión ya la he identificado en inspirar y en empoderar a otros a través del amor propio y del compartir, sanando mis propias heridas. Entonces, mi propósito hoy en día se centra en utilizar, al igual que Luisca, todas mis experiencias y mi desarrollo profesional para poder ser ese faro de luz, ese faro de inspiración, guiando a otras personas, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, y compartir. Voy a esperar que puedan ver, tengo un testimonio para ustedes y tiene que ver cómo yo llegué a Healy. Mi camino comenzó a Healy de esta forma. Yo sentía que había perdido a mi hijo. Estaba atrapado en la depresión, la ansiedad y las adicciones. No me hablaba, no se abría y yo vivía en una impotencia que me estaba consumiendo. Llegué a pensar en lo peor, pero hoy, gracias a esto, la historia es completamente diferente. Hoy tengo de vuelta el diálogo con mi hijo y puedo decir que recuperé la conexión. Esta pequeña tecnología se convirtió en su terapeuta silencioso y en mi salvavidas. No solo sané, me ayudó a canalizar mi propia frustración, mi estrés y la culpa que sentía como madre. Me devolvió la fuerza que necesitaba para sacar a mi familia adelante. Lo que esta tecnología hizo por nosotros fue increíble.
pudo detectar que la raíz de la depresión de mi hijo venía de impactos emocionales. Yo sentía que había perdido a mi hijo. Estaba atrapado en la depresión, la ansiedad y las adicciones. No me hablaba, no se abría, y yo vivía en una impotencia que estaba consumiendo. Llegué a pensar en lo peor, pero hoy, gracias a esto, la historia es completamente diferente. Hoy tengo de vuelta el diálogo con mi hijo y puedo decir que recuperé la conexión. Esta pequeña tecnología se convirtió en su terapeuta silencioso y en mi salvavidas. No solo sané, me ayudó a canalizar mi propia frustración, mi estrés y la culpa que sentía como madre. Me devolvió la fuerza que necesitaba para sacar a mi familia adelante. Lo que esta tecnología hizo por nosotros fue increíble. Pudo detectar que la raíz de la depresión de mi hija venía de impactos emocionales que tuve desde el embarazo, heridas de las que nadie tenía control ni memoria. Al aplicar las frecuencias, fue como si estuviéramos limpiando esas memorias celulares. Él empezó a sentirse más seguro, más él. Y esta es la ciencia de todo. No lo trata el síntoma, va a la raíz. Pude pasar de la impotencia y el miedo a la acción y la esperanza. Bueno, ese es mi testimonio y está muy ligado con todo lo que acabamos de ver. No solamente las heridas que yo traigo impregnadas desde el momento mismo de nacer, de mis padres. Mi padre está aquí, yo le escribí al inicio de la charla, papi, te amo, porque lo honro, lo dignifico. Luisca me ha ayudado mucho en ese proceso, pero también lo he vivido a través de mi hijo, en esa conexión desde el vientre materno. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esa fue mi experiencia y lo pude vivir a través de mi hijo. En mi momento de embarazo pasé situaciones muy, muy duras que hasta en su adolescencia yo pude identificar claramente y gracias al Healy pude encontrar qué era lo que en él había detonado, algo que él ni siquiera había podido entender. Desde el momento mismo de la gestación de un bebé, es como una esponjita. Absorbemos absolutamente todas las emociones de nuestra madre. Ya las vimos en las heridas, ya encontramos esa raíz, esa fuente. Y no solamente en ese momento de conexión tan importante, es también lo que traemos genéticamente, nuestro linaje. Todas estas emociones se pueden reflejar muchos años después, porque durante los primeros 7 años en que nos desarrollamos, estamos como con unas antenitas puestas, somos como una esponjita y estamos recibiendo absolutamente todo. Posterior a esto, ya empezamos a combinar esas emociones que empiezan a adquirir madurez a través de nuestras experiencias y toda nuestra coherencia, nuestra mente empieza allí a involucrarse y a entramar una telaraña de emociones y es donde nuestra vida se vuelve como un paradigma porque nos creamos todos esos bloqueos que ya estamos viendo. Voy a contarles cómo Healy hizo en mi vida ese apalancamiento, fue esa revelación, fue esa herramienta que después de buscar mucha ayuda para mi hijo, quien se vio sumido en alcohol, drogas, no teníamos una buena relación, no había comunicación, se fue de la casa. O sea, cuando a una madre le dicen de su hijo que se siente perdido, tú buscas ayuda, buscas apoyo, buscas terapeutas, ¿cuánto dinero inviertes en todo esto? Y como esta situación hay muchas más. Hoy en día hay muchas personas, Luis Carlos lo dijo, un alto porcentaje de enfermedades mentales, hay esquizofrenia, todo esto desencadenado por las heridas del alma. Healy llega a mi vida a través de unas terapias. Yo lo podía vibrar a distancia. Ustedes nos han escuchado decir, ¿cómo lo haces a distancia? Yo hoy tengo puesto mi dispositivo. No tenía acercamiento a mi hijo. Lo único que podía hacer era cuando me llamaban que tenía que irlo a auxiliar y hasta pensé por recluirlo en una clínica. Gracias a Dios, una amiga tocó a mi puerta y me dijo, esto es algo con lo que tú puedes quizá ayudarte a ti y desde la distancia poder ayudar a tu hijo. Científicamente no puse trabas, no puse bloqueos, yo simplemente en medio de la desesperación y de la necesidad, que es algo que queremos evitarte. No necesitas llegar a tocar fondo, no necesitas llegar a tener una situación de salud crítica, no necesitas correr a una clínica y que un pariente esté hospitalizado. Hace poco el hijo de mi colaborador falleció, un niño de 6 años con un cáncer severo.
No debemos de esperar tragedias. Simplemente la ciencia unida con la tecnología es lo que representa Healy, donde nos apoya y nos ayuda de una manera viable, no invasiva, segura, cómoda, y no solamente lo puedes trabajar para ti, lo trabajas para tu familia. Con un solo dispositivo, tú puedes impactar y ayudar la vida de muchas personas. Con programas como estos, tú dirás, pero ¿cómo? Y a distancia. Hoy no te vamos a hablar de tecnología ni de ciencia. Hoy estamos llegando directamente a tu corazón porque te lo dice una madre que veía sucumbir a su hijo en medio de las emociones y no entendía el por qué se sumergió en las adicciones. Pero después de haber aprendido y haber interiorizado con Healy a través de frecuencias, pude también sanarme yo misma, porque entendí que si no me sanaba yo, no lo podía sanar a él. Entonces tenemos programas para la parte emocional, ese sueño equilibrado. Luis Carlos hablaba ahora de dónde nos afecta cada una de las heridas en nuestro cuerpo físico. Healy llega directamente allí, a esa parte, llega a tu cuerpo físico, llega a tu campo mental, llega a tu campo emocional, donde está todo tu campo de información, a través de programas que obviamente van a aplicarte también a tu cuerpo, a tu salud. ¿Qué pasaba con mi hijo? Él estaba sumergido en una confusión y pude entender su herida del rechazo, porque cuando yo estuve embarazada, su padre estuvo privado de la libertad. Y cuando yo empecé a hacer el análisis con Healy, me salieron ciertos parámetros que yo decía, wow, pero es que lo está describiendo como si fuera él y me está contando lo que hay en el interior de su alma. Él me revelaba que él se sentía con autorreproche, que tenía sentimientos de culpa, que no se sentía digno, tenía ya todas estas heridas, imagínense, exceso de corrección y perfeccionismo. Eso es lo que hacemos nuestros padres queriendo corregir a nuestros adolescentes cuando están en descontrol y no llegamos directamente a la fuente, al corazón. Eso me permitió, Healy, poder descubrir cómo los sentimientos de mi hijo se fueron revelando y yo poder entender qué era lo que él estaba sintiendo verdaderamente, sin tenerlo que llevar a una clínica, a que lo doparan, a que le entregaran medicamento, a que quizá lo viera un profesional en la salud, que obviamente lo necesitamos, pero que no tiene la capacidad de la tecnología de hoy en día de poder llegar a esta fuente. Y si ustedes ven aquí, estos fueron los análisis donde dice la persona ha experimentado abusos espirituales de su padre biológico. Pude entender el rechazo, él lo tenía desde mi vientre, coartado de la libertad, la herida de la injusticia, claramente, y también entregada por mí, por linaje, porque yo también le puedo heredar y le puedo transmitir esas heridas que no he logrado sanar. Healy me permitió identificarlo rápidamente en cuestión de un clic, de hacer un análisis y poder empezar a enviarle frecuencias para que llegaran a su campo energético, su campo de vibración. Somos energía y nos conectamos a través de energía. Esa energía es la que te permite que dentro, en tus células, tus moléculas, y vuelvo y te repito, no te voy a explicar cómo funciona todo eso, pero cuando Luis Carlos empezó a cambiar las diapositivas de color, así mismo es tu energía. Cuando tú vibras desde el miedo, desde la ingratitud, desde el temor, desde el rechazo, tu energía está comprimida, pero a través de estas frecuencias, tú desde tu interior empiezas a sentir esa fuerza, que empiezas a ver esa revelación. Esto no es mágico, porque depende de ti, de tu propia fuerza de voluntad, del querer decir sí, sí quiero el cambio y aceptar. Mi hijo en ese momento no tenía la capacidad, pero él empezó a mostrarme poco a poco, ya venía a buscarme, a decirme, mamá, perdóname, mamá, no sé lo que me pasa, mamá, pensé muchas veces en quitarme la vida. Y yo en lugar de derrumbarme, como también me estaba aplicando frecuencias, tuve la fuerza y la valentía, que es uno de los programas maravillosos que tiene Healy, para poder darme cuenta que yo necesitaba también esa fuerza, que necesitaba sanarme yo para poderlo sanar a él. Hay infinidad de programas y eso está dependiendo a cada edición. Lo que te quiero contar es que hoy en día lo que más está afectando a nuestra humanidad son las enfermedades mentales. Tenemos trastornos tan comunes como lo que tenía mi hijo. Él tenía pánico, tenía su nivel de tolerancia era demasiado bajo y
son los síntomas para llegar a una esquizofrenia, porque no se hallan, no se ubican, energéticamente no están ubicados. Y hoy me centré en esto porque es mi testimonio, pero también hay otros temas de tipo social, hay otros temas de parte física, de salud, todo lo que tiene que ver con estas enfermedades catastróficas, que absolutamente tú todo lo puedes empezar a tratar a través de estos dispositivos. Hoy en día ya está comprobado y hay un doctor en Santander, aquí en Colombia, donde ya están haciendo cirugías. Él se llama William Omar Contreras, lo puedes googlear. Y él está en este momento haciendo cirugías donde abre el cerebro para colocar internamente como un grano de arroz choques eléctricos. Imagínense someternos a estos tratamientos que no están al alcance del bolsillo, que no están al alcance de cualquier persona. Están exclusivamente certificados ahorita, ya están aprobados para tratar a pacientes con depresión y resistencia severa, con pacientes de Alzheimer, con pacientes de Parkinson. ¿Pero por qué? Y yo felicito a la ciencia, eso es excelente poder tener todas estas herramientas, pero Healy a mí me la proporciona de una manera no invasiva, sin tener que llegar a estos niveles de estrés, de ansiedad, de angustia y de la parte económica, porque no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a estos nuevos y revolucionarios técnicas de la ciencia. Simplemente con estos dispositivos que ofrecen programas de bienestar en diversas áreas del cuerpo y la mente. Es una tecnología muy innovadora, está patentada, es segura y como te digo, no solamente te ayuda a ti, sino que va a ayudar a toda tu familia. Esto es una revolución, somos pioneros y de verdad yo me siento orgullosa de que esto haya llegado a mi vida, porque hoy en día mi hijo ya está sano mentalmente, él ya está conmigo, él ya es un niño con apertura, amoroso, y digo niño porque para mí sigue siendo mi niño, pero es un adolescente de 24 años al que juntos ya nos estamos sanando. No es solamente la parte física, es también la parte de la emoción, desde donde es el centro de todo. Hoy, en esta terapia tan linda que hemos tenido junto con Luis Carlos y lo que hemos vivido en todo este tiempo, hemos evidenciado cómo a través de la medicina cuántica, que no está presente solamente ahorita porque es una revolución que tenemos tecnológica, esto viene de antes, de mucho antes, solo que no había salido a la luz y no habían personas como los creadores de Healy que se dieron a la tarea, sin importar lo que pasara en el mundo entero, obviamente moviendo científicos, moviendo conocimiento, moviendo parte económica. Hay un respaldo muy grande detrás de todo esto. Científicos muy importantes con todo su conocimiento a nuestra disposición. Todo lo que hemos vivido durante estos 4 días de esta cumbre, pues no solamente es para llevarte a ti esos tips o esos aprendizajes o estos regalos que ya les voy a mostrar. Esto es un camino abierto, porque cada frecuencia que activamos aquí ha despertado toda posibilidad en tu vida. No sé en este momento tú en qué posición estés, si quieras quedarte con una experiencia de un par de días o simplemente quieras tener una transformación permanente. Eso solo lo decides tú. Yo solo te puedo decir que el Healy y nuestra comunidad son esa llave para que tu negocio, tus finanzas, tu pareja, tu propósito no dependan de la suerte, sino de esa vibración correcta. Y eso es a lo que yo te invito a elegir. Hoy todo este equipo que hay aquí, todas estas personas que se están uniendo, porque somos una gran familia. Queremos que seas parte de este movimiento, que puedas aprovechar absolutamente todos los regalos, porque son personas como Luis Carlos, que hoy nos pone su cuento, como Darly y Noemi, que colocaron toda su intención, todo su conocimiento, todo su profesionalismo también en entregarte unos regalos de toda su experiencia, del trabajo que han venido desarrollando. Eliana con la parte de las relaciones y obviamente Ana María y Olga con todo lo que hicieron en enseñarnos lo que tiene que ver con nuestro propósito de vida. Así que esto es una familia, esto es para ti. Ahora no solamente compartimos todo lo que tiene que ver una parte de una tecnología, sino también que tú a través de tu luz puedas compartir.
Mi abuelita decía algo muy sabio, yo la llamo mi filósofa. Uno se muere y nada se lleva. Y yo creo que todos han escuchado esa frase muy coloquial. Yo entendí eso, pero con Healy yo puedo entender que cuando yo parta de este plano, yo puedo dejar mi linaje sano, yo puedo acabar con esos bloqueos, puedo cortar con todos esos pactos de mis antecesores que hicieron. De hecho, desde que a nosotros nos determina en nuestra época de la conquista y demás, tantas cosas, tantos pactos que se hicieron anteriormente y de los cuales yo ahora puedo sanar. Así que si yo me muero, yo no voy a dejar simplemente mis cosas físicas, yo voy a trascender, pero voy a dejarle un legado que va a trascender. Esa es la invitación que hoy tenemos para ti y obviamente tenemos unos regalos maravillosos porque aquí siempre estamos dando más de lo que ustedes esperan. Y hoy quiero que ustedes se lleven todos estos regalos. Recuerden que desde el primer día les dijimos, obtengan a través de la persona que los invitó ese análisis, así como yo lo tuve de parte de esa amiga tan especial que un día me dijo, ven Angie, si estás pasando por esa situación tan difícil, permítete yo hacerte un análisis para descubrir qué es lo que está pasando en tu hijo y tú puedas tener ese foco para poder avanzar, para que te sanes tú y tengas esa fuerza. Entonces, permítele a esa persona que te invitó que te pueda dar ese análisis. Y no solamente esto, hay muchos más que te los vamos a hacer llegar. Yo aquí solamente los estoy colocando, pero es porque quiero decirte que esto no termina aquí. Por el contrario, aquí es donde comienza todo, porque esto no es una charla más, no es un taller aislado, es un acompañamiento constante que tú vas a tener en esta comunidad. Es vibración diaria, es poder compartir tú de personas profesionales y simplemente personas que con su experiencia de vida están hoy aquí entregándote un conocimiento, dándote un taller tan emotivo como esto. Esto es lo que vas a tener adicional. Pero yo quiero que tú también te pongas ahora la mano en el corazón y empieces a pensar cuántas personas a tu alrededor que tú conozcas están todavía sumergidas en esas heridas del alma. ¿Cuántas personas están a tu alrededor? Y empezando por ti misma, que tienen situaciones de salud, que tienen, como en mi caso, mi padre, cirugía de corazón abierto, madre con artritis reumatoidea, ya todo eso lo estamos tratando, ellos desde sus heridas. Entonces, no esperes a que sea tan crítico, a que sea tan duro, a que sea tan doloroso. No esperes a que toque tu fibra para poder tomar una decisión. Yo siempre digo que lo caro no es tener HIL, lo caro es no tener un HIL, porque el precio que yo voy a pagar por el desconocimiento y por muchas otras cosas que pueden suceder es mucho más grande. Hoy también a todas las personas que están con nosotros, que adquieran uno de los dispositivos y no solamente hoy, sino a través de estos 4 días que adquieres todos estos bonos, pues tú también vas a tener acceso al cuento de Luis Carlos y a conectarte con él en su comunidad, con nosotros, con sus enseñanzas. Así que yo te invito a que hoy tú te pongas la mano en el corazón y pienses. Recuerda, si no estuviste en la charla del día 1 de Olga, que nos enseñaron a encontrar nuestro Ikigai. Entonces, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué inversión inteligente estás dispuesto a hacer para sanarte tú y sanándote tú, poder sanar a muchas personas, empezando por tu círculo más cercano y esto se va expandiendo? Recuerda que, y está escrito en el libro más sabio del planeta, dando es como recibo. Si tú das, si tú entregas, tú a sí mismo recibes. Invierte en ti, invierte en tu propósito de vida. No dejes para mañana, no dejes tus decisiones en manos de tu mente que te quiere coartar. Simplemente saca a ese niño, acuérdate de ese baile, acuérdate de esa emoción que tú acabas de sanar y siéntete merecedor de que tú puedes acceder a todo esto y mucho más. Y los invito de verdad a que encuentren ese propósito de vida. Así que los voy a dejar con Bárbara porque yo sé que ella tiene ya un breve resumen de lo que tenemos hoy
para ustedes y hasta el término de este mes de lo que tiene la comunidad Healy, porque queremos que tú hagas parte y que no esperes a que de verdad una situación como estas o como muchas siga labrando tu destino de cualquier forma. Encárgate tú de tu propio destino, encárgate tú de sanarlo, encárgate tú de remediar, de reacomodar, de sanar desde tu ADN, todo eso que hasta hoy no te ha impedido ser feliz, pero que yo sé que de aquí en adelante todo eso va a cambiar. Así que de verdad los abrazo con el corazón, espero verlos a todos aquí en esta comunidad porque tenemos un regalo de 30 días de acompañamiento con todo esto que hemos ofrecido durante esta semana, pero solo necesitamos que tú des ese paso, que tú des esa milla extra